Buenos días. ¿Cómo estás, Jessica? Bien. Se va a cuidar. Es importante que se cuide. Gracias. Está enfermado. Uy, pero ya se fue a hacer sacarla a la... Ya. Uh, claro. Tiene que estar aislada. Claro, hay que salir, no hay más. Pena. Tiene que cuidarse. Bueno, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse todos siempre, ¿no? Eh, tomar todas las precauciones, todas las previsiones y cumplir, ¿no? Lo que dice el médico. Eso es lo fundamental, eso es lo importante, para que todo salga bien y no sugestionarse, no impresionarse, porque eso es lo peor que pueden hacer. No vale la pena impresionarse, ya que mm, psicológicamente afecta, ¿no? Afecta. Entonces, lo mejor es tener el ánimo positivo de que todo va a estar bien, de que va a salir todo va a seguir su curso y van a mejorar, se van a restablecer. Eso es lo más importante. Cristian, ¿qué pregunta tiene? Con respecto a los, no sé, proceso tal vez de monitoreo. Buen día. Claro, previamente sí. Ya, a ver, Cristian, tiene que acordarse el proceso. Si le mencioné de que la acción reivindicatoria es un proceso ordinario, pues debe seguir los pasos de de este tipo de procesos, de este tipo de trámites, ¿no es verdad? Ah, entonces, Cristian, tiene que seguir todo el trámite del proceso ordinario. Inclusive ahí les hacía referencia que necesito conocer o necesito que ustedes me coloquen eh, las instancias, ¿no? Los recursos, porque este proceso, en la sentencia no concluye, con auto de vista tampoco, mm, va a concluir con un auto supremo, ¿no? Para no ir más allá, ahora aquellos que deseen colocar, mm, no sé, el proceso de perdón, el recurso extraordinario de revisión de sentencia, pues les dejo a su criterio. Este, también hay una opción, ¿no? Ya no en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, sino en el ámbito en el ámbito constitucional, que inclusive se puede buscar la modificación de una resolución, de una sentencia claro, de una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Eso ustedes
estoy segura de que han visto en derecho constitucional las diferentes acciones que buscan garantizar los derechos de todas las personas, ¿no es verdad? Entonces, ahí les dejo, Cristian. Pero es hasta ahí todo, todo. Ustedes me hagan un flujograma, exacto. Ya, por si acaso, en materia civil no se hace la reserva, por si acaso, como en materia penal, Cristian. Se dicta la sentencia y bueno, luego de notificadas, lógicamente el juez eh, hace conocer a las partes que está expedita la vía para impugnar esa resolución, ¿no? Para interponer algún recurso. Entonces, luego de luego de haber sido notificadas las partes, saben muy bien los abogados que tienen 3 días para interponer el recurso de apelación. No hay recurso de reposición bajo alternativa de apelación, por si acaso. Solamente este procede contra autos interlocutorios y contra providencias, ¿no es verdad? Cuidado que se equivoque, ¿ya? No, no, por qué excepcional? Claro, no es una excepción. Si usted me trata, eh, no le he comprendido muy bien la pregunta, pero si usted considera, si usted cree que es una excepción que se puede plantear, no. Ahora sí se podría plantear como una reconvención, pero excepción no. Ya de nada, está bien, Cristian. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, alguna pregunta con respecto a los procesos extraordinarios. El video evidentemente dura 25 minutos y algo más, algunos segundos más, pero quería que ustedes vean en 2 oportunidades ese video para que todo quede claro, ¿no es cierto? Eh, cuáles son las etapas que tiene este proceso, cuáles son las diferencias con el ordinario. En el ordinario tenemos 2 audiencias. Claro que estas 2 audiencias pueden ampliarse pueden ser 4, pueden ser hasta 6 audiencias, dependiendo. En cambio, en el extraordinario, evidentemente tenemos una audiencia en Secretaría del Juzgado, o más que en Secretaría, en despacho, porque las audiencias se llevan en despacho de la autoridad judicial, ¿no es verdad? Entonces, tiene que llevarse una audiencia y otra podría, dadas las circunstancias, ser fuera de estrados judiciales. Y me refiero específicamente a la inspección judicial. Esta inspección judicial, les decía, al momento de avanzar la prueba, que se lleva adelante precisamente en el lugar del hecho. Eh, ¿Cuándo se da esto o cuándo se solicita esto? En la obra nueva perjudicial, en el daño temido, donde evidentemente la autoridad judicial debe crear convicción in situ, es decir, en el lugar, y a través de los sentidos verificar si realmente lo que dice la parte demandante es cierto. O quizás la forma como ha refutado la parte demandada también es verdad. Entonces es necesario de que el juez esté en el lugar. Y esto les decía que se señala antes de que se lleve adelante la audiencia en estrados judiciales, puesto que el día fijado por el juez ya debe estar arrimado al expediente esta inspección, al igual que el peritaje. En el peritaje les mencionaba que el juez le va a dar un plazo para que presente el informe, pero puede ser el caso que en la misma inspección judicial
pues esté ahí el perito y lleve adelante el análisis, el estudio, la labor que le ha ordenado la autoridad judicial. En consecuencia, reitero, en la audiencia que se lleve adelante en estrados judiciales, pues las partes van a poder impugnar, observar, solicitar alguna aclaración respecto al informe del especialista. En este caso será pues un ingeniero, inclusive hasta un arquitecto. Necesitaremos los conocimientos de un arquitecto o de un ingeniero de estructuras para que él llegue a determinar si evidentemente esa nueva obra que se está construyendo está afectando. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, señoritas, con respecto al proceso extraordinario. Todo está en orden, no hay ninguna pregunta. Bien, si no hay ninguna consulta con respecto a esos procesos, a los procesos extraordinarios, no se olviden que no hay etapa de los alegatos, no existe este, tampoco la reconvención no está considerada. Y antes que me olvide, jóvenes, el día martes van a dar un control de lectura. ¿Ya? Van a dar un control de lectura respecto a los procesos ordinarios y a los procesos extraordinarios. Antes que me olvide, porque el anterior sábado me olvidé. Entonces ya dije, ya, ni modo, ni modo. ¿No? Pero el próximo martes, el martes 1 de junio, van a dar un control de lectura sobre, repito, procesos ordinarios y procesos extraordinarios. ¿Ya? Shalom, ¿qué consulta tiene? Están, pero ahí están las plantillas, Shalom. Eh, a ver, voy a ver si se puede. Teníamos un grave inconveniente, Shalom, con esto de las plantillas. Es muy pesado y la plataforma Moodle no nos permite subir. No deja. Señala que es muy pesado el documento. Tenemos hasta 20, sí, eh, megas para subir, si no me equivoco. No, no se puede. Han llamado la atención algunos docentes que les mandan a, mm, algunos materiales vía WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y no quieren las autoridades. Señalan de que todo tiene que ser vía plataforma Moodle. Es que el tema es que no, el tema es que el doctor Dips está en el grupo de WhatsApp. Tal vez tendría que mandarle a Yasmani y que Yasmani les mande, porque les digo, nos han prohibido, ¿no? Han prohibido. Dice, todo tiene que ser vía plataforma Moodle y ese es el problema que nosotros tropezamos los docentes, porque no les podemos mandar este material. Me acuerdo el semestre pasado me pidieron lo mismo, entonces traté de subir, pero no permite la plataforma. Documentos muy sencillos, a veces hay que mandarles a los estudiantes fotocopias de libros para que ellos lean, no escaneado. Es lo máximo que nos permite la plataforma Moodle. Después, plantillas en PowerPoint, no, porque es pesado. No, no acepta. Voy a ver la posibilidad, Shalom, para que le mande a Yasmani. Pero podría mandarle a Yasmani y él les mande. Y él les comparta, ¿no? Pero en el grupo de WhatsApp no puedo. Ya, porque ya les digo, está prohibido, eso nos dijo el doctor en la última reunión que tuvimos el día sábado. Bueno, como no hay ninguna consulta con respecto a los procesos extraordinarios, vamos a pasar a los otros procesos de conocimiento.
A ver, ¿quién se acuerda cómo se clasifican los procesos de conocimiento? Le pregunto a Clovis. Clovis, tiene la palabra. ¿Cómo se clasifican los procesos de conocimiento? Ay, Clovis. Sí, eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a acordar? A ver. Erika, Erika Quispe. Sí. En ordinario, extraordinario, ¿y qué más? Erika, por favor, si podría habilitar su micrófono. Ahora sí, ejecutivos, no, son los procesos de estructura monitoria. Y dentro de los procesos de estructura monitoria están pues los ejecutivos, ¿ya? Evidentemente he puesto procesos de ejecución en la plantilla y ha habido una confusión. Los procesos de ejecución los vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a ver los procesos de estructura monitoria, ¿ya? Los procesos de estructura monitoria que viene a ser el tema número 15. Gracias, Erika. Entonces, tenemos los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios y los procesos de estructura monitoria. ¿Cuáles son, pues, estos procesos de estructura monitoria? Bueno, son aquellos en los que el tribunal, inaudita parte, con la sola presentación de la demanda, emite una resolución favorable a la parte actora, ordenando al demandado el cumplimiento de la prestación. Ya el cumplimiento de la prestación. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Y esto lo voy a corregir para que no haya equivocaciones, ¿ya? Para que no piensen de que eso, ahí está, eso es lo correcto para que no se equivoquen. Bien, seguiremos. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. En uno de los primeros procesos de estructura monitoria que vamos a ver hoy en la mañana es precisamente el proceso ejecutivo. Y en el proceso ejecutivo se disponen el embargo. En otros procesos de este carácter de estructura monitoria también. A ver, ¿en cuál? Por ejemplo, en la resolución de contrato por incumplimiento de obligación. También se puede ordenar el embargo en la entrega de bien. En el cese de copropiedad no, porque tiene otras características. ¿Ya? Pero no se preocupe porque vamos a ver. Ahora, hoy vamos a alcanzar a revisar el proceso ejecutivo, que es uno de lo que es el primer proceso de estructura monitoria que regula nuestro código. Pero el día sábado vamos a ver los otros procesos. No se preocupe. Tienen ciertas connotaciones esos otros procesos de estructura monitoria. No, de nada. Seguiremos.
Ya les he dado el concepto. ¿Qué significa inaudita parte? A ver, le pregunto a Cristian, Cristian Amarro, ¿qué significa inaudita parte? Pero ahora no importa. A ver, no, inaudita parte significa sin escuchar a la parte contraria, sin escuchar al demandado. ¿Ya? Inaudita. Sí, por ahí vamos. Pero inaudita parte significa sin escuchar a la parte contraria. ¿Por qué? En estos procesos, jóvenes señoritas, lo que dicta el juez es una sentencia inicial. A ver, recordaremos lo que hemos visto en los procesos ordinarios y en los procesos extraordinarios. Y eso voy a preguntarles. Me gusta que participen, ¿eh? Si es necesario de que ustedes participen. Daniela Tirado, ¿puede habilitar su micrófono, señorita? Daniela Tirado. Ojo, Daniela, no es suficiente eh, ingresar a la clase. Me interesa de que participe. Es fundamental de que participe. No conozco el tono de su voz. A ver, Gretzel. Gretzel sí he escuchado en algunas ocasiones. Gretzel, ¿cómo está? Buenos días. A ver, Gretzel, cuando la demanda en los procesos tanto ordinarios como extraordinarios cumple los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil, ¿qué dicta el juez? Ya, ya, admite la demanda. ¿Qué menciona en esa admisión? ¿Qué señala en esa admisión? No recuerda. Ya, ya. Va al traslado, corre traslado, ordena la citación, notificación y emplazamiento. Ya. Yasmani, Yasmani, al momento de admitir la demanda, ¿qué señala la autoridad judicial? Expresamente en los procesos ordinarios y en los extraordinarios. Gracias, Gretzel. ¿Perdón? No, 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 no. Ya, ya, ya. A ver. Admitido. Eso, esa admisión a través de, esta admisión la hace a través de una resolución, a través de una providencia. ¿Cómo la hace Yasmán? No, no. Es a través de una providencia, ¿ya? En algunos casos puede que el juez admita a través de un auto, pero no a través de una resolución. Es a través de un auto, ¿ya? Pero en otros artículos, si usted revisa, Yasmani, del Código Procesal Civil, va a encontrar de que nos hablan de un auto, ¿ya? De un auto. Entonces, algunos jueces admiten vía providencia y otros a través de un auto, pero no de una resolución. ¿Por qué les digo esto? Y me parece que ya les expliqué en una clase, en clases pasadas. ¿Cómo distinguimos un auto o mejor dicho, una providencia de un simple auto? ¿Quién me dice? No sé si Jessica Chávez conoce esto.
O quizás Carolina Pilco. ¿Quién me habla? ¿Shalom? Shalom, tiene la palabra. Ojo, Shalom, un simple auto. No estoy hablando de un auto interlocutorio, tampoco de un auto definitivo, de un simple auto. ¿Cómo diferenciamos una providencia de un simple auto? Ambas son decisiones del juez. Pero ¿cuál es la diferencia entre un auto y una providencia? Un simple auto. No estoy hablando de autos interlocutorios ni de autos definitivos. Un simple auto. Mm, ya, gracias, Shalom. Les explico cuál es la diferencia. Ambas comienzan con lo siguiente. A 28, porque hoy día es 29, no funciona el órgano judicial. A 28 de mayo del 2021. El auto lleva la palabra vistos, solamente vistos, el simple auto. No estoy hablando de los autos interlocutorios y de los autos definitivos. Estos últimos dos llevan vistos y luego considerando uno, considerando dos, considerando tres. Por tanto, en cambio, el simple auto lleva el término vistos. Listo, dos puntos y ahí está. Por ejemplo, la declaratoria de rebeldía les hacía referencia que se hace a través de un simple auto. Se lo declara al demandado rebelde. No es una resolución, pero es un auto. En cambio, esta admisión de la demanda que se da en los procesos ordinarios y extraordinarios eh, se hace a través de, reitero, de una providencia. Lleva a 28 de mayo del 2021. Y ahí la autoridad judicial dice, se admite en cuanto tuviera lugar el derecho, la demanda, en consecuencia, o se dispone que se corra traslado al demandado o a la demandada, fulana de tal, para ello sea mediante citación, notificación y emplazamiento. Listo. ¿Ya? Esa es una simple providencia. Y en los procesos, reitero, ordinarios y extraordinarios, la autoridad judicial admite de esa manera la demanda. Para esto se debe correr en traslado al demandado, ¿no es verdad? Porque el juez está ordenando de que se cite, notifique y emplace al demandado para que éste tome conocimiento del proceso y asuma la defensa. Bien, en este tipo de trámites no hay eso. Directamente la autoridad judicial dicta una sentencia inicial, así se denomina, sentencia inicial, sin haber escuchado a la parte demandada. Por eso la doctrina nos habla de que el tribunal inaudita parte, es decir, sin escuchar a la parte contraria, sin escuchar al demandado, emite la sentencia inicial. Cristian, ¿qué pregunta tiene? He leído su nombre. ¿Qué pregunta tiene, Cristian? Un simple auto. No es ni auto interlocutorio ni auto definitivo. Es un simple auto. Sí, es un auto. Sí, usted dice es un auto, es un auto. Es un auto, sí, es un simple auto. Sí, es un simple auto, nada más. No es, reitero, no es un auto interlocutorio ni es un auto definitivo, pero ojo, esto tiene mayor peso mayor relevancia que la providencia. La providencia, como decía Shalom, son aquellas decisiones que permiten el desarrollo del proceso, el normal desarrollo del proceso. En cambio, estos autos ya
e implican la determinación del juez que no se refiere precisamente a la prosecución del trámite, ¿ya? O solamente a la prosecución del trámite, como es el caso de la declaratoria de rebeldía. A ver, Cristian, esta sentencia inicial va a considerar la competencia del juez, la capacidad de las partes y la legitimación de estas. En esta sentencia inicial, ya la autoridad judicial dispone que se realice determinada actividad. Por ejemplo, en los ejecutivos le da el plazo de 3 días al deudor para que pague. Y además, en esta sentencia inicial dispone el embargo de los bienes del deudor en el proceso ejecutivo, que es uno de los de estructura monitor. Con esta sentencia inicial se le va a citar al demandado para que el demandado en el plazo de 10 días plantee excepciones. Si no plantea excepciones, Cristian, esta sentencia inicial se va a convertir en una sentencia definitiva. Y al dictarse esta sentencia definitiva, se la puede impugnar a través del recurso de apelación, que se va a conceder en el efecto devolutivo. Pero ya el acreedor puede solicitar la ejecución provisional de esta sentencia definitiva. Ya, ya, pero no se preocupen, vamos a ver, alguien más estaba preguntando. ¿Quién más tenía fuera de Cristian? Ronald, tiene la palabra, Ronald, ¿qué pregunta tiene? Ya, ya. Inaudita parte. No es el único proceso, Ronald. También tenemos el de ejecución coactiva de sumas de dinero. Ese es un proceso de ejecución, ¿no? En el que el juez ya no va a dictar una sentencia inicial, sino directamente dicta una sentencia definitiva. Y con esta sentencia recién se lo cita al deudor eh, previamente se ordena y se ejecuta el embargo, ¿ya? Ejecutado el embargo, recién se lo cita al deudor. Este deudor va a poder plantear en un lapso de 5 días excepciones. Esos son los dos trámites en los que se dicta sentencias, ¿no? Directamente sentencias. Nada más que en los procesos de estructura monitoria se dicta una sentencia inicial. En cambio, en el proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero se dicta directamente ya la sentencia. No es una sentencia inicial, directamente sentencia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tenga con respecto a estos procesos? Ninguna. Ya. Pasamos a ver la naturaleza jurídica de este tipo de trámites, procesos de estructura monitoria. ¿Ya? Llegan a constituir procesos de ejecución. ¿Por qué? Porque aquí no se está discutiendo la existencia o inexistencia de un derecho. Lo que aquí se discute es el cumplimiento de una obligación contraída, ¿ya? Pero también la doctrina hace referencia a que este tipo de trámites pueden ser declarativos. ¿Qué significa de que sean declarativos? Determinar la existencia o inexistencia del derecho. Esos son, por ejemplo, los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios. Estos trámites van a tener este carácter de declarativos cuando precisamente el demandado llega a plantear excepciones. Si es que no plantea excepciones, es un proceso netamente de ejecución. Empero, si el demandado, si el deudor plantea excepciones,
ahí el proceso se torna declarativo. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial va a tener que señalar día y hora de audiencia para que se produzca toda la prueba referente a las excepciones que habría planteado. Y en base a lo que determine o lo que se llegue a demostrar en la audiencia, puede ser que la sentencia definitiva que vaya a dictar sea distinta a la sentencia inicial. Carolina, ¿qué pregunta tiene? Tengo 4 minutos, por si acaso, jóvenes, se termina el tiempo y no, por favor, les voy a mandar el nuevo link, ¿ya? Reitero, no trabajamos por Meet, porque lamentablemente Meet no se puede grabar, hay ciertos inconvenientes, por eso es que no utilizo esa, esa plataforma en Google, ¿ya? Carolina, ¿qué consulta tiene? Carolina, que tenía usted una pregunta. Está con la manito levantada, inclusive está hasta con el micrófono, pero no logro escuchar. Carolina, yupi yupi, ¿qué hacemos, Carolina? Muchas gracias. A ver, vamos a leer. Sí, está mal. A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuántos días de plazo tiene para presentar las excepciones? Lo que les decía, a partir de haber sido citado, tiene 10 días. 10 días para plantear las excepciones, Carolina. Eso es lo que nos dice el código. ¿Alguna otra pregunta más, Carolina? Son 10 días hábiles, correcto. Estaríamos hablando de 2 semanas. Sí. No, de nada, Carolina. Bien. Eh, seguiremos. A ver, dentro de las generalidades que podemos mencionar de este tipo de trámites están los documentos. En estos procesos debemos presentar documentos que lleguen a fundamentar nuestra pretensión, que funden nuestra pretensión, ¿ya? El juez va a verificar los presupuestos generales respecto a la competencia, capacidad, bueno, competencia del juez, capacidad y legitimación de las partes. Se va a declarar competente, va a considerar de que evidentemente las partes tienen la capacidad de obrar, tienen la legitimidad y en consecuencia va a ordenar de que se cumpla con la obligación en el plazo de 3 días. Se pague o se realice la actividad que la autoridad judicial determine ante la solicitud de la parte actora y para esto le va a dar el plazo de 3 días. Asimismo, en determinados trámites de estructura monitoria, el juez dispone el embargo de los bienes. ¿Ya? En esta sentencia inicial que va a dictar, dispone todo eso. Por eso es una resolución, ¿ya? Es una sentencia, imagínense. Debe tener el fundamento, tanto de hecho como de derecho, de acuerdo a lo que ha planteado la parte actora. No le va a escuchar a la parte demandada para considerar que la petición de la parte actora tiene sustento. Es por ello que necesitamos presentar prueba documental que sustente nuestra petición, que sustente nuestra solicitud. Se lleva adelante, les decía, luego de que el juez dicte esta sentencia, antes de citarlo al demandado, si es que ha dispuesto la aplicación de una medida cautelar, pues se pide la ejecución de esta medida, que generalmente es el embargo preventivo. Entonces, se ejecuta el embargo y recién se le hace conocer
al demandado que tiene este proceso en su contra. Se lo ha citado, ya. Citado este, tiene 10 días para plantear excepciones. 10 días para que plantee excepciones. Ya. Les decía, se ha dictado la sentencia inicial, se contemplan todos estos aspectos y se realiza el embargo, se practica el embargo o se ejecuta este, se cita al demandado y este tiene el plazo de 10 días para plantear excepciones. Si es que no llegara a plantear excepciones, entonces la parte acreedora va a solicitar de que la sentencia inicial se constituya en la sentencia definitiva. Con esta sentencia definitiva, el proceso de estructura monitoria en primera instancia habría concluido. Esto no evita, no priva a que el deudor o el demandado pueda plantear el recurso de apelación. Si lo hace, va, va a tener, bueno, se le va a conceder en el efecto devolutivo, ¿ya? Esto implica de que la parte demandante va a poder solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Esto implica en la ejecución provisional, ¿qué es lo que se lleva adelante? Bueno, en esta ejecución provisional lo que se tramita es el avalúo de los bienes del demandado. Luego del avalúo o tasación se va a proceder al remate de los bienes de este y producto del mismo va a pasar a cubrir las deudas, las acreencias del deudor. ¿Ya? Reitero, si es que no habría planteado el demandado las excepciones. Hay dos posibilidades en consecuencia. Citado el demandado, puede plantear excepciones como puede no hacerlo. Si no plantea excepciones, entonces la parte acreedora va a solicitar de que esa sentencia inicial se constituya en una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva puede ser impugnada mediante el recurso de apelación que se va a conceder en el efecto devolutivo.
Contra el auto de vista que emita el tribunal departamental, en la sala en que se habría sorteado el proceso, mm, no hay recurso ulterior, pero vamos a ver que sí existe la posibilidad de que esa decisión de la autoridad judicial pueda ser modificada. ¿Cómo? A través de un proceso ordinario. En el proceso ordinario se pide la revisión de este proceso de estructura monitoria, siempre y cuando el sustento, el fundamento sea el no haber considerado el documento que se ha presentado. Es decir, va a estar enfocado en los derechos materiales de la parte, no en el procedimiento, no en el procedimiento. En el procedimiento no puede ser el sustento para plantear la solicitud de ordinarizar, es decir, de plantear, de iniciar el proceso ordinario. No puede ser ese el fundamento. El sustento tiene que estar referido a los derechos materiales. Les doy un ejemplo. ¿Cuál será ese derecho material? Precisamente de que en el proceso ejecutivo se haya considerado un documento que no tenga esta fuerza ejecutiva. Entonces, si la sentencia definitiva le es desfavorable al deudor, ha planteado el recurso de apelación, se le ha concedido en el efecto devolutivo y el tribunal departamental, en cualquiera de las salas en las que se habría sorteado el proceso, llega a confirmar la sentencia, entonces este va a tener la oportunidad de solicitar la revisión de este trámite mediante el proceso ordinario bajo el fundamento de que no se ha valorado de manera correcta el título presentado por el acreedor. ¿Ya? Seguiremos. Ya. ¿En qué casos o qué trámites van por la estructura monitoria? En primer lugar, tenemos el ejecutivo, que ya existía en nuestro Código de Procedimiento Civil eh, abrogado. Luego tenemos la entrega del bien, la entrega de herencia, la resolución del contrato por incumplimiento de obligación de pago, el cese de copropiedad y el desalojo en régimen de libre contratación. Vamos a ver que es totalmente distinto este desalojo en régimen de libre contratación que el desalojo que ya hemos visto en el proceso extraordinario. Acuérdense, en el proceso extraordinario, ¿qué tipo de desalojo se tramita? Y esto le pregunto a ver a quién. A, eh, ¿A quién no he preguntado? Prácticamente ya todos he preguntado. Mildred, Mildred Beizaga. A Mildred, Mildred, Mildred. Douglas es, ¿no? ¿Douglas? ¿Sí? Ya, espérenme un momentito, hablaremos con Mildred. Mildred, el desalojo en el proceso extraordinario. ¿En qué casos o bajo qué circunstancias se va a tramitar? Bueno, sí, se va a seguir el trámite, ya sea de el extraordinario o este de estructura monitoria. ¿Qué se debe considerar para iniciar el extraordinario, para plantear la demanda extraordinaria? Mildred, ah, Jessica Chávez, lo mismo.
Ya, ya, dígame, Shalom. Eh, a ver, el desalojo en proceso extraordinario evidentemente es de vivienda. En cambio, el desalojo en régimen de libre contratación es de otro tipo de ambientes, como ser locales comerciales, inclusive clínicas, fábricas, boutiques, restaurantes, discotecas, todo eso, ¿ya? Nada más que estos procesos, tanto el desalojo en régimen de libre contratación y el desalojo de vivienda, no se lo está aplicando. ¿Y por qué no se lo está aplicando? Eh, bueno, porque precisamente se ha emitido una ley, ¿no es verdad?, en relación a esto de la cuarentena rígida, donde se ha determinado de que los propietarios no pueden desalojar a sus inquilinos en el tiempo de cuarentena rígida y en cualquier otro tipo de cuarentena, no solamente la rígida. Y ahora, como se han dispuesto ciertas restricciones, eh, precisamente por la tercera ola, donde los casos han subido bastante, se han incrementado considerablemente, entonces estos tipos de trámites ahora los jueces no los están admitiendo, por si acaso, ¿ya? Ahora sí, Douglas, ¿qué pregunta tenía o qué? Bueno, solamente no, ya, no, no hay ningún problema, está bien, Douglas, ya, está bien. ¿Tienen alguna pregunta? Esos son los procesos que se tramitan vía estructura monitoria. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, sí, sí. Pueden ser fábricas, clínicas, bares, restaurantes, snacks, centros comerciales. Sí, no de nada. ¿Cuáles son los requisitos? Se debe acompañar un documento auténtico o legalizado, excepto toda regla tiene su excepción. ¿Cuál será pues la excepción? En el desalojo en régimen de libre contratación, ya en el desalojo en régimen de libre contratación y en la entrega de bien cuando derivan de un contrato verbal. A ver, ustedes recordando sus estudios de derecho civil, contratos, saben de que hay dos formas de suscribir, ¿no es verdad? De manera escrita, pero también existen los contratos verbales. Entonces, en este desalojo en régimen de libre contratación que podía haberse dado mediante un contrato verbal y en la entrega de herencia, primeramente lo que se deberá hacer vía incidental es demostrar la existencia del contrato. Y además, mm, fuera de demostrar la existencia del contrato, se debe eh, constatar o se debe verificar de que la parte actora ha cumplido. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las clases de contratos que existen? Y además tenemos uno. Eh, Jocelyn, ¿en qué consiste el proceso, el contrato sinalagmático perfecto? Ya, Yasmani ha entrado dos veces. A ver, Yasmani, ¿cuáles son los sinalagmáticos perfectos? Yasmani.
Contratos sinalagmáticos perfectos. Vamos, ¿cuáles son los sinalagmáticos? Ay, ya. He apagado el micrófono porque había una. Por favor, les voy a pedir que cuando no estén participando, no conecten su micrófono, no habiliten su micrófono. Eh, ya, por favor. Lo escucho con eco. De- ya, de ambas partes, ¿no es verdad? En eso consiste el sinalagmático. En este caso, pues precisamente la parte actora deberá demostrar de que ha cumplido con su obligación y por eso está pidiendo que cumpla la parte adversa. ¿Ya? Eh, en los procesos de resolución de contrato por incumplimiento de obligación y también en los de desalojo en régimen de libre contratación, si el motivo del proceso, el motivo de la demanda fuera por el incumplimiento del pago de los alquileres, entonces la parte actora puede solicitar que se intime previamente al deudor para que en el plazo de 10 días cancele su deuda. Si es que en este periodo de tiempo no llegaría a cancelar, entonces recién se va a emitir la sentencia inicial. ¿Ya? Fíjense que el requisito es que se presente el documento auténtico o legalizado, salvo estas excepciones. Ingresamos al primer proceso de estructura monitoria, que viene a ser el ejecutivo. ¿Ya? Este proceso ejecutivo tiende a ser efectivo el cumplimiento de una obligación documental. Este proceso ejecutivo, por lo general, es un proceso de ejecución, ya que en este trámite no se discute la existencia o inexistencia del derecho. Es decir, no se está discutiendo la existencia o inexistencia de la deuda. Aquí lo que se está discutiendo es el cumplimiento precisamente de la deuda. Eso es lo que se busca. Por eso que entre los requisitos de este tipo de trámites, eh, de este proceso ejecutivo, es la existencia de una deuda, de una suma de dinero, suma líquida, es decir, se conozca exactamente con precisión cuál es el monto que se adeuda, que sea exigible porque el plazo habría vencido. Mm, A ver, mm, ¿qué sucede si mm, Anastasia se presta pues de Anacleto la suma de, a ver cuánto, 50.000 bolivianos? Firman el documento, Anacleto le presta por un periodo de tiempo de 6 meses. Y Anastasia se compromete a pagarle en el mes de diciembre del 2020. Ya estamos en el mes de mayo, ¿no es verdad? Ya estamos concluyendo el mes de mayo. Y no paga. Y Anacleto
La ha buscado en el mes de febrero, en el mes de marzo, Anastasia, y Anastasia finalmente le dijo que no le iba a pagar, ya que la actividad que había iniciado, pues no ha prosperado, más bien ha fracasado, entonces que no tiene dinero para pagar. Ahí se abre la posibilidad de que Anacleto inicie este proceso ejecutivo. Y si ustedes bien recuerdan lo que vimos en la clase de las medidas preliminares, en este tipo de trámites la conciliación es opcional. Es decir, si quiere el demandante va a conciliación. Si no le parece, pues directamente interpone la demanda. Entonces, directamente puede interponer la demanda a Anacleto para pedir el cumplimiento de la obligación. Otra cosa sería es que habrían suscrito el documento de préstamo y que la fecha de vencimiento para el pago sea el 15 de julio del 2021. Estamos en el mes de mayo, estamos en 29 de mayo, el plazo no ha vencido. En consecuencia, no prosperaría esta demanda ejecutiva. ¿Está bien? Les decía que en este tipo de trámites se debe acompañar un documento. En los procesos ejecutivos, ¿qué tipo de documentos son? Que deben tener fuerza ejecutiva. En primer lugar, el código hace referencia a los documentos públicos. Estos documentos han sido obtenidos con todas las formalidades, las solemnidades que establece la ley. Es decir, ha participado el notario de fe pública o es de alguna repartición del ya sea pública o privada, ya, pero que ha sido emitida por el funcionario competente. Luego tenemos los documentos privados, ya los documentos privados reconocidos. Ahora, ¿cómo podemos hacer este reconocimiento de los documentos? Le pregunto a Jessica. Jessica, tiene la palabra. ¿Cómo puedo hacer el reconocimiento? de- ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Que no se acuerda? ¿Cómo no se va a acordar, Jessica? Eso está complicado. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, Carolina. Carolina, ¿cuáles son las dos formas de solicitar el reconocimiento, de lograr el reconocimiento del documento? Carolina, ¿está escribiendo? Eso, muy bien, Carolina. Ya. Es a través de la autoridad judicial o, bueno, esto cuando eh, no está, em, es decir, las partes que han suscrito el documento no lo hacen de manera voluntaria, ¿no es verdad? En cambio, cuando sí existe esta predisposición de ambas, pues se hace ante el notario de fe pública. Caso contrario, reitero, ante el juez. Bien. Luego están los títulos, los valores o los documentos mercantiles. Aquí estaríamos frente al cheque, frente a la letra de cambio. Luego están las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutorial. Para esto, acuérdense de la rendición de cuentas que se puede solicitar vía incidental, pero también a través del proceso ordinario. También tenemos a los documentos de crédito por expensas comunes. Esto implica que estamos frente a una propiedad horizontal, ¿no? Y hay deudas. No se han cubierto los créditos por expensas comunes.
Asimismo, tenemos los documentos de crédito por arrendamiento de bienes. También la confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad judicial. La transacción que conste en documento, ya sea público o documento privado. Y finalmente, el código nos dice en aquellos casos que la ley autorice al acreedor. Esos son los documentos que tienen precisamente esta fuerza ejecutiva. Con el memorial de demanda deberemos acompañar los mismos, ¿ya? Ahora no crean que son toditos, ¿no? Uno de ellos debemos contar con uno de estos documentos para iniciar el proceso ejecutivo. Se interpone la demanda. Esta demanda debe cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. Va a ser en esta etapa donde la autoridad judicial se va a percatar si el título tiene fuerza ejecutiva, si el juez es competente, si las partes gozan de capacidad y además si tienen legitimidad. Va a revisar todo esto. Si el documento que se habría acompañado llegaría a carecer de fuerza ejecutiva, el juez va a emitir un auto desestimatorio, con lo que concluiría el proceso. Ahora, se puede pues plantear el recurso de apelación y se va a conceder en el efecto devolutivo. Es extraño esto del efecto devolutivo, pero bueno, se concede en el mismo. Empero, si el título tiene fuerza, si el juez es competente, si las partes son capaces, si tienen legitimidad, si estamos frente a una suma líquida cuyo plazo habría vencido, en consecuencia es exigible el cumplimiento de la obligación, la autoridad judicial va a dictar una sentencia inicial, donde va a dar a conocer que reconoce su competencia, la capacidad, legitimación de las partes, que el título tiene fuerza ejecutiva, entonces le va a ordenar al demandado de que pague en un plazo de 3 días. Asimismo, va a disponer el embargo de los bienes del deudor. Este embargo es el preventivo y se lo va a ejecutar. Se lo ejecuta antes de citarlo al deudor. ¿Ya? Se practica la ejecución del embargo, donde se puede designar a un depositario, puede ser el mismo deudor, el oficial de diligencias debe labrar esta acta. ¿Ya? Y bueno, con esta sentencia inicial se va a citar al deudor. Se denomina deudor en este tipo de trámites. Este deudor, habiendo sido citado, puede plantear excepción. Fíjense que no hay otras formas de contestación, no hay una de mera expectativa. Bueno, si contesta de manera de mera expectativa o si niega los hechos, no va a tener de mayor relevancia. Lo único que se va a considerar en este tipo de trámites es la presentación de excepciones. Si lo hace, entonces, en el plazo de los 10 días, el juez deberá emitir
o deberá disponer el señalamiento de audiencia. Va a ordenar de que se lleve adelante una audiencia, donde lógicamente deberá estar el demandante o acreedor, el demandado o deudor, deberán estar presentes. Se producirá la prueba respecto a las excepciones, para que posteriormente la autoridad judicial dicte sentencia definitiva. En esta sentencia definitiva puede ser que se acojan estas excepciones. Imagínense si una de estas excepciones es la novación. ¿Qué hacemos? O si es la compensación. ¿Qué se hace? Bueno, esta sentencia definitiva va a ser totalmente distinta a la sentencia inicial. Contra esta sentencia definitiva se puede plantear el recurso, les decía, de apelación que se va a conceder en el efecto devolutivo. A partir que el auto de vista adquiere la calidad de cosa juzgada, las partes tienen el plazo de 6 meses para presentar la demanda ordinaria. Tienen 6 meses. Ahora puede ser cualquiera de las partes, evidentemente, pero que esté en juego, que esté en entredicho precisamente el derecho material. ¿Y cómo se traduce o en qué se traduce pues este derecho material? Precisamente es en el título con fuerza ejecutiva. Puede ser que no haya tenido esta fuerza, pero que el juez la haya considerado. O que teniendo esta fuerza ejecutiva, el juez no la haya considerado o habiéndose planteado excepciones, estos argumentos no hayan sido considerados por la autoridad judicial, siendo que se ha presentado la prueba pertinente que demuestran estas circunstancias. Entonces, ante esto, Choco. Disculpen, disculpen por el bullicio. Ya. Entonces, les decía, se tiene 6 meses para plantear el proceso ordinario a partir que el auto de vista que ha resuelto la apelación haya adquirido la calidad de cosa juzgada. ¿Cuánto tiempo tenemos para apelar? Le pregunto a Erika. Erika, ¿cuánto tiempo tenemos para apelar? Erika. Erika Quispe. ¿Sí? ¿Me está preguntando o está respondiendo, Erika? ¿Cuánto tiempo? Ya, no, imposible, no son 5 días, son 10 días. Son 10 días para interponer el recurso de apelación. Ya, son 10 días. Entonces, ojo, para interponer el recurso de apelación, ¿no? Les decía, se tiene 10 días. Si es que no se apela, pues la sentencia definitiva va a adquirir la calidad de cosa juzgada. Ahora, si interponemos el recurso de apelación, pues si se ha interpuesto en este lapso de tiempo, se deberán remitir fotocopias de las piezas pertinentes, fotocopias legalizadas, ante el Tribunal Departamental de Justicia para que sea este quien resuelva el recurso de apelación. Eh, Hasta entonces la parte acreedora puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta?
para que pasemos a las excepciones. Las excepciones que se plantean en este tipo de procesos de estructura monitoria, procesos ordinarios, son muy parecidos a las excepciones planteadas en los procesos ordinarios y extraordinarios. Son muy parecidas. Em, ya no hay ninguna pregunta. Entonces, primera excepción que se puede plantear, la incompetencia. Ahora, ¿qué sucede si la autoridad judicial en esta audiencia, pues, admite esta excepción, reconoce que es incompetente? Ya no podrá pronunciarse sobre las otras excepciones interpuestas por la parte demandada o por el deudor, emitirá la resolución que será un auto definitivo y deberá remitir el expediente a la autoridad llamada por ley. El código expresamente nos señala de que todo lo realizado por esta autoridad es válido, ¿ya? Es válido. Lógicamente, tampoco podrá emitir la sentencia definitiva. Esto en el caso de que acoja la excepción de incompetencia. Otra excepción que se puede plantear es la falta de personería, ya sea del ejecutante como del ejecutado o su representante. Otra excepción es la falta de fuerza ejecutiva en el documento. También se considera la litispendencia, la prescripción o caducidad, la transacción, conciliación, cosa juzgada, el compromiso documentado, el beneficio. Esto vamos a ver. Ya. ¿Cuáles son las excepciones propias de este trámite? La falta de fuerza ejecutiva. Eso puede cambiar la sentencia definitiva. También puede cambiar la sentencia definitiva en relación a la sentencia inicial cuando se ha planteado la excepción de falsedad o inhabilidad en el título. En estos casos, repito, la sentencia definitiva será diferente a la sentencia inicial, ya que precisamente está atacando el fondo del conflicto, ¿ya? El pago documentado, ya sea de manera total o parcial. De igual manera, imagínense si hay un pago documentado total. En la sentencia definitiva, pues señalará de que se ha cumplido con la obligación y que concluye el proceso. Listo. No, no le va a ordenar, no va a disponer de que pague porque ya cumplió con la obligación. En el caso del pago documentado parcial, ahí sí, en este caso, la sentencia definitiva tendrá otro monto, ¿ya? Lógicamente va a ser menor al establecido en la sentencia inicial porque se ha demostrado de que se ha pagado o se ha cumplido con parte de la obligación. Luego, la compensación. Aquí les voy a preguntar, ¿qué significa compensación? Clovis. Clovis, lo escuchamos. Y cuando le he preguntado, Mildred, ¿por qué no me ha contestado cuando le he preguntado? Y ya, está bien. Ya, Clovis, parece que Clovis no se anima a contestar. Ya, pero Clovis entonces conteste, pues, ¿en qué consiste la compensación? ¿Qué más?
Ay, Clovis. Ah, claro, pero no está bien, pues porque imagínense qué va a hacer en los juicios. Sé la idea, pero no puedo expresarme, le va a decir al juez. Va a colgar el juez. A ver, Mildred, tiene la palabra. Ya. A ver, la compensación significa de que tanto el acreedor es al mismo tiempo deudor y el deudor también es acreedor. Entonces, ambos tienen esas obligaciones. Ambos tienen las obligaciones. A eso se refiere la compensación. ¿Ya? Ya se va a terminar el tiempo, ya va a concluir, tenemos un minuto. Entonces, termina termina la conexión. Les vuelvo a mandar el URL, por favor, ya, porque tenemos tiempo. Y quiero ver con ustedes esto de la remisión y esto de la innovación, ¿ya? Porque tienen que acordarse, eso ustedes han visto, ya. Seguiremos, porque tenemos cuatro, cuatro valiosos minutos. Ya. ¿En qué consiste la remisión? Y le pregunto a Cristian Amarro, ¿qué significa la remisión? ¿En qué consiste la remisión, Cristian? Mm. No, ¿cómo no se va a acordar? Esto ustedes han debido ver en el tema de obligaciones. Con seguridad, en el tema de obligaciones han visto. Bueno, en la materia de obligaciones, no es un tema, ¿no? Es una materia. Materia de obligaciones. La remisión significa de que el acreedor llega a condonar la deuda a su deudor. ¿Pero cómo? Entregándole el documento original de la deuda. Cuando el acreedor hace esto, cuando le entrega al deudor el documento, el deudor entiende de que le está condonando la deuda. Eso significa la remisión. ¿Ya? Para que no se olvide, Cristian. Douglas, ¿en qué consiste la innovación? Douglas. Sí, perfectamente, Douglas. ¿En qué consiste la innovación?
Ya, a ver, la novación implica que se suscribe un nuevo documento, dejando sin efecto la primera obligación. Aquí hay nuevas reglas, puede ser nuevos montos, nuevos plazos. Está bien, Douglas. Entonces, en este caso, imagínense que el acreedor haya presentado el primer documento, pero ya hay otro, ya han suscrito otro. Entonces, el demandado o el deudor va a presentar este nuevo documento y en consecuencia, en la audiencia, la autoridad judicial señalará de que no corresponde el proceso ejecutivo. No hay los requisitos. ¿Ya? Listo. Y con eso concluirá. Y finalmente tenemos el beneficio de exclusión, orden o división. ¿En qué consiste esta excepción? Le pregunto a Yasmani. Yasmani o Shalom. Shalom. Cualquiera de los dos puede contestarme, por favor. ¿En qué consiste esta? Beneficio de exclusión, orden o división, ¿en qué consiste? Sí, Shalom. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste? No, primero, exacto. A ver, el garante o fiador dice que antes de que se vaya con su patrimonio, en contra de su patrimonio, se vaya en contra del patrimonio del deudor, ¿no es verdad? Antes de ir en contra del patrimonio del fiador o del garante, se va con el patrimonio del deudor. Dígame quién me habla. Está bien, perfecto. Ya, pero está bien, esté feliz. Le he dado la opción a que me conteste lo último. Tranquila, Shalom. Gracias por su participación. Douglas, ¿qué pregunta tiene? No, ella siempre responde, Shalom. Está muy aplicada. Así que no crea que pasa. Ya está bien. Estoy llamando lista. Álvaro Machicado no está, ¿no? Hay alguien que no llego a ubicar. Que es, ¿dónde está? Mm, no, ya se fue, o creo que no lo acepté, no sé qué pasó. Uy, sí, no sé qué pasó. Bueno, ya. Álvaro no está, Clovis está, Yasmani también, Carolina está, Douglas, Erika Quispe, Lourdes Ramos no está, Ronald está, Boris, Boris no está, ¿no? Daniel ha tirado. Ay, señorita, cómo quisiera que participe usted. Rafael me ha pedido licencia, Mildred Beizaga está. Eh, bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que hemos visto hoy, a estos procesos de estructura monitoring. Claro, sé que está presente, no se preocupe, Cristian. Al igual que Shalom, al igual que Jessica, al igual que Jocelyn Davió, Gretchen, Clovis, están. Sé que están. ¿Alguna pregunta con? Sí, 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 está, Ronald, está. Boris es el que no está. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me salía Mike Murga, no sé quién será. Ya me acordé. Ya, gracias, Gretzel. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. ¿Alguna pregunta, distinguidos jóvenes, señoritas? Ninguna. Ya.
Esto es todo en cuanto al proceso ejecutivo, proceso de estructura monitoria. El próximo sábado vamos a ver los otros procesos. Por favor, el día martes hay control de lectura. Estudie los textos que tengan de proceso ordinario, proceso extraordinario. Lean el código y el día martes en horario de clase van a tener ese control. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta eh, sobre este control. Nada. Ah, todavía no tenemos el examen. Si no me equivoco, es el 8 de junio. Todavía tenemos tiempo. Voy a analizar, voy a pensar qué clase de preguntas les hago. Pero en el control, bueno, a ver, quiero saber cuánto han aprendido, cuánto han comprendido. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, todo es mediante plataforma Moodle, todo. Eh, supongo que van a tener pues igual una hora y un poquito más, para que les dé las respuestas correctas a eso de las 10 menos cuarto, 10 menos 10. No se olviden que es una sola respuesta. Entonces van a pensar bien al momento de contestar. ¿Ya? Bien van a pensar. Está bien, Yasmán. Exactamente, así. ¿Sí? ¿Ya? Por pregunta, por pregunta. Es una sola vez. Ay, ya. Está bien. Ahora ya saben, tanto para el control como para el examen, una sola vez. Por eso van a leer bien antes de responder. Hago valer la primera. Entonces, piensen bien. No, no. Ya, no, 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 Yasmani. Ahí sí tiene. Lee la pregunta y ahí tiene que responder todo, acordarse de todo, 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 porque no van a hacer muchas preguntas, por si acaso. No van a hacer muchas preguntas, así que van a tener el tiempo para contestar. ¿Ya? Ya, Yasmani. Gracias, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Y a pesar de que, bueno, ya pasó algunos días del Día de la Madre, mil felicidades a sus señoras mamás. Y aquellas que son mamás, igual que Dios siempre las proteja, les dé mucha salud y les dé la sabiduría para guiar a sus hijos. Cristian, ¿qué pregunta tiene? Gracias. Ay, correcto, correcto, Cristian. De esos dos temas, sí. Gracias, igualmente. Que les vaya bien, se cuidan. Hasta el día martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego.